Construimos la Iglesia, casita sagrada comprometida con la paz y las causas sociales. Tema 2. La paz, corazón del reino. Iglesia, semilla del reino. Objetivo. Iluminados por la palabra de Dios, meditar en el tema de la paz, Shalom, como el corazón del reino de Dios, que Jesús anuncia y viene a instaurar para repensar el compromiso actual de los bautizados con la paz, con las causas sociales. Oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Florecerán en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de su extremo al otro de la tierra. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre. Que Él sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Amén. Contemplamos la realidad, una sociedad en decadencia. Considero yo que esto es algo muy fuerte. ¿Cómo es posible que en un siglo de este milenio, donde tenemos tantos y tantos avances tecnológicos, se pueda hablar de una sociedad en decadencia? Como que está fuerte el término. Sin embargo, vamos a ver de qué se trata. Actividad. Seguramente todos ustedes ven noticias, escuchan qué les pasa a los vecinos, etc. Están enterados de qué está sucediendo en el mundo, en todo nuestro alrededor, ¿cierto? Nos enteramos de cosas a nivel local, a nivel nacional y también a nivel internacional. Y todas, por lo general, graves, que atentan como la paz. Quiero invitarles a hacer una reflexión muy, muy pequeñita por grupos, se integran por equipos, y vamos a contestar las siguientes premisas, muy chiquitas que son, estas tres. Vamos a meditar entre todos qué conocemos de temas nacionales que estén impactando la paz a nivel nacional, pero obviamente también a nivel internacional. Quisiera que nos compartieran qué encontraron en las noticias actuales. Una premisa. Otra más. De eso que ustedes encontraron, ¿hay violencia? ¿En dónde? ¿Pueden identificar las causas? ¿Quién gana con la violencia? Ponemos pausa y realizamos. Leemos. El Concilio Vaticano II, en su Carta Magna Lumen Gentium, nos invita a hacer esta reflexión. Nos enseña que Cristo, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Ustedes ya saben cuántas y cuántas veces Jesús nos proclama el reino de los cielos y lo compara con tantas y tantas cosas, ¿sí? Una y otra vez, reiteradas veces, Él nos comparte cómo es el reino de los cielos. Nos revela su misterio, que es parte de esa semilla, y finalmente, por su redención y obediencia, somos ya partícipes de ese reino del cielo. Es el gran compromiso y gran regalo, gran don que tenemos gracias a Jesús. Se hace pues necesario, ustedes ya sacaron ahorita un termómetro de cómo estamos, pero yo aquí les puse otro más, porque se hace también más importante
seguir escarbando, seguir profundizando, ¿qué más hay? ¿Qué más acciones debemos de tomar en base a qué? Dice, si queremos hablar de la paz como corazón de ese reino que Jesús vino a instaurar, Mesías Salvador, anuncia e inaugura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Puse por aquí 4 puntos. Todo esto viene en su material, solamente que lo resumí. Primera, ver nuestra realidad. Ya la vimos ahorita. ¿Sí? Segunda, poner de manifiesto qué poder reina. He aquí lo más importante. ¿Con qué poder estamos conviviendo el día al día? ¿El bien o lo contrario? Es aquí donde necesitamos hacer un buen trabajo a nuestra vida, a nuestras relaciones, etcétera, a todo lo que hacemos en el día al día. Y el Catecismo de la Iglesia nos dice lo siguiente: la venida del reino de Dios es la derrota del mal. Ya lo sabemos. Y también por ahí en el Apocalipsis tenemos una cita que nos habla de esto, ¿verdad? Anticipan pues la victoria de Jesús. O sea que el reino tiene que triunfar, el bien, en algún momento. Y ya sabemos cuándo, en la parucía. Otra más. Por la cruz de Cristo será definitivamente restablecido el reino de Dios. Él es el que nos abre la puerta a ese reino. Es un gran privilegio, pues, tener esto, pero siempre y cuando tengamos este termómetro bien equilibrado. Saber bien exactamente en dónde estamos, qué necesitamos, qué tanto está afectando nuestro entorno familiar, nuestra comunidad, nuestros jóvenes, etcétera, etcétera. Creo que más adelante lo vamos a poder detallar un poquito más. Vamos a abrir, por favor, su manual en la página 17. Página 17. Página 17, por favor. Vamos a hacer una lectura comentada. Saquen también lápiz porque vamos a escribir. Y vamos a leer cada una de las premisas que tenemos aquí. Y después, como conclusión, cada quien en la parte de la izquierda va a poner su comentario personal. ¿Me quieren ayudar a leer de su manual? Leemos. Es muy claro que el ambiente de violencia e inseguridad en que vivimos denota una pérdida del sentido de Dios, la corrupción de las costumbres y de las instituciones, la distorsión de las leyes que afectan el sentido de la vida y la dignidad de la persona. Son el marco perfecto para llegar hasta donde estamos, en una sociedad con claros signos de decadencia. Los cristianos sabemos que la violencia engendra violencia, por lo que la solución a este problema es honda y compleja. En el interior del ser humano se da la batalla de tendencias opuestas entre el bien y el mal. Los cristianos no vemos a las personas como enemigos que hay que destruir. Nuestra lucha es contra el poder del mal que destruye y deshumaniza a las personas. Las manifestaciones más evidentes de la violencia, como las originadas por el crimen organizado, así como otras que son menos visibles, pero que están presentes en distintos ámbitos de la vida del pueblo de México, se explican por la existencia de distintos factores que contribuyen a su existencia. Esto nos hace constatar que la cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica y que la raíz de todo tipo de deshumanización es la pretensión de prescindir de Dios y de su proyecto de vida. En el recuadro de la izquierda, pongan de manera breve: estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿qué se me ocurre hacer? Unas 2, 3 palabritas, no queremos una carta. Sencillamente, ¿qué opinan
en este sentido. Escribimos las respuestas. Ponemos pausa y realizamos. Para pensar. Dice también aquí en su material, nos hace alusión a lo que dice el profeta Miqueas. Bien, ante este diagnóstico poco alentador, se parece al escenario dramático que nos presenta Miqueas. Dice esto: Miqueas denuncia la injusticia que se ha generalizado en ese tiempo. Y dice lo siguiente: los fieles han desaparecido del país. No queda justo entre los hombres. Todos planean asesinatos. Cada cual tiende trampas a su hermano. ¿Será aplicable en nuestros tiempos esto? En todos lados, ¿verdad? Donde quiera. Un sencillo trabajo de cualquier plomero, un albañil. ¿Qué pasa? Se nos elevan precios. Siempre se busca el tener el mejor provecho de donde estemos. Es un abuso continuo el que estamos viviendo actualmente. Es una cita fuerte, pero que también está muy, muy real. Ante esta realidad se observa qué fuerza predomina en el ambiente de nuestras comunidades, pueblos. Se apodera de nuestros espacios, tiempos y personas. ¿Cuántas veces no podemos hacer ciertas actividades porque ya no nos alcanzó el tiempo? Y quisiéramos que el día tuviera 30 horas. El espacio, nuestro tiempo, lo está invadiendo alguien más que no nos ayuda. Y no conforme con eso, invade nuestras personas. Y me viene a la mente ahorita un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Estamos en casa, comiendo con nuestras familias, ¿y qué hacemos? Todos atentos a este aparatito. Nos está mermando la comunicación, la cercanía, el amor. Así de grave está esta situación. Nos invade tiempo, espacio, y obviamente la persona. Y genera violencia entre todos nosotros. Violencia que tenemos que parar cuando estamos en familia, cuando estamos en nuestros núcleos cotidianos. Y denunciar cuando estamos en la ventanilla siguiente. ¿Será grave? ¿Será fácil? ¿Será fácil? No. Pero no por eso lo vamos a dejar a un lado. Es nuestro compromiso como católicos. Es nuestro compromiso como hijos de Dios. Hay que enfrentarlo. Discernimos es el Shalom, corazón del reino. Leemos. En Jesús, el reino ha comenzado. Los obispos mexicanos afirman en el proyecto global pastoral que el corazón del reino de Dios es el Shalom, la paz. Comprende mucho más que la ausencia de guerra y de violencia. En ella se alcanza todo el bienestar y concordia que Dios proporciona a sus hijos para una sana armonía con Él, con los demás hermanos, consigo mismo y con la naturaleza. Esto nos habla de que la paz no va más allá de la guerra y de la violencia, sino que es alcanzar ese bienestar y esa armonía con Dios, ¿sí? Si estamos en armonía con Dios, si tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces lo vamos a tener con nuestros hermanos, con nosotros mismos y con la naturaleza. Se trata del reino de Dios que Jesús anuncia y presenta en primera persona. La palabra de Dios se compara con una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino.
Después, la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. El reino de Dios tiene como eje rector la paz y la concordia. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Procuremos, hermanos, por lo tanto, lo que fomente la paz y la mutua edificación. La llamada de Jesús a sus discípulos nos enseña que en lo más profundo del corazón de Dios está el anhelo de invitarnos a ser hermanos. Así es. Por eso es que normalmente siempre nos decimos hermanos todos, porque todos somos hijos de Dios por el amor que Él mismo nos ha dado. Entonces esta es la invitación, el reino de Jesús ya está aquí en la tierra, ya ha comenzado aquí y como nuestro Padre amoroso que es, Él quiere vernos como hermanos, Él quiere que nos amemos. Su palabra, la palabra de Dios es como una semilla. Jesús siempre nos habla con palabras de amor, de esperanza, de fe, de paciencia, de tolerancia. Él siembra esa semilla y los que la escuchan, entonces se unen a ese pequeño rebaño de Cristo, a ese ambiente de paz. Y cuando esa semilla cuando germina va a crecer y vamos a tener frutos, pero tenemos que entender que la semilla la tenemos. Todos tomamos la decisión de si la acogemos o la rechazamos. Si la acogemos, los frutos se van a ver, las consecuencias se van a ver en los frutos. En los frutos, si yo siembro amor, voy a cosechar amor. Si yo siembro odio, voy a cosechar odio. Entonces, a eso nos invita Jesús, a que acojamos esa palabra de Él, que son semillas muy buenas para que demos muy buenos frutos. Y su eje rector es la paz y la armonía, la concordia. No es comida, no es bebida, sino es justicia. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La paz, el corazón del reino. Si Dios es Padre de todos, entonces todos somos hermanos, como ya lo habíamos comentado. El amor recibido gratuitamente se vuelve a Dios amándole con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas, pero solamente en y a través del prójimo. Si no, es una mentira. No hemos entendido lo que realmente es el reino de Dios. Tener en nuestro corazón el hacer el bien siempre a través del prójimo. Ese es el punto principal de este tema. Que el prójimo es nuestro hermano y en él tenemos que realizar todo lo que tenemos en nuestro corazón. Es cierto, Toñito, muchas veces el prójimo está en nuestra casa, es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, son nuestros hermanos, es el vecino, es la persona que va en el otro carro, todos ellos son nuestros hermanos, es nuestro prójimo. ¿Y cuántas veces estamos peleando en nuestras casas? No hemos entendido que el reino de Dios es el ser pacientes, el ser amorosos, el amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Si no, no es coherente. Si decimos que amamos a Dios, pero estamos peleados con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, es una mentira. Tenemos primeramente que perdonar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra gente más próxima,
para poder decir que realmente estamos en este proyecto de Dios, en esta paz que Jesús nos propone. La propuesta del reino se traduce en una vida de comunidad fraterna, donde las relaciones entre los hombres no estén basadas en razas ni en condiciones sociales, sino en una condición profunda de tener un Padre común. Y este Padre común es nuestro Padre Celestial, que por eso Él nos mandó a su Hijo para que la propuesta de su reino se lleve a cabo de una vez en la tierra, lo vayamos viviendo gracias a la voluntad de Dios Padre que nos dejó en nuestro Señor Jesucristo la instauración de su reino ahora en la tierra. Tenemos que buscar en nuestros hogares una vida de comunidad fraterna, tanto en nuestros hogares como en nuestra parroquia, en nuestras comunidades. Tenemos que vernos como hermanos porque todos venimos de un Padre común, ¿sí? Que Él quiere que nos llevemos bien. ¿A quién le gusta en la tierra un padre humano como nosotros? A nadie nos gusta que nuestros hijos se estén peleando. Nos gusta que se lleven bien, que se traten con respeto, con amor. Lo mismo quiere Dios para nosotros. Quiere que nos veamos con amor, con respeto, con dignidad, que tengamos esa comunidad fraterna, porque Él nos ama mucho. Y esa es la propuesta del reino. El reino de Dios no se impone por la fuerza ni con la violencia. Es una realidad sobrenatural, presente en el corazón y en el testimonio de los discípulos, que critica y desenmascara las falsas paces y las estructuras que hacen imposible la paz. Jesús alienta a quienes le siguen a trabajar por la paz y la justicia, don de Dios y tarea del hombre. Quienes se comprometen a construir como Él lo hizo, son llamados bienaventurados, hijos de Dios y herederos del reino. Aquí me recuerdo de los escritos de San Mateo en las bienaventuranzas, en su capítulo 5, versículo 9, donde nos indica: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué más privilegio queremos si trabajamos por la paz? Que vamos a ser reconocidos como hijos de Dios. Así es, Toñito. Así es, Toñito. El reino de Dios no se impone por la fuerza ni con la violencia. Es una realidad sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que cada quien tomamos la decisión de si seguimos ese reino o lo rechazamos. Entonces, nosotros queremos invitarlos a que tomemos en cuenta esta propuesta que Jesús nos hace de trabajar por la paz, para que seamos bienaventurados y seamos herederos de ese reino que Dios nos ha prometido. Trabajar por la paz, por la justicia, tiene que ser un esfuerzo de día a día, trabajar ayudando a nuestros hermanos con las cosas más sencillas, una palabra, un consuelo, una ayuda económica, simplemente con una palmadita ayudamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Seamos constructores de esa paz que Dios nos está pidiendo. Bueno, pues el reino de Dios no es una promesa futura para después de la muerte, sino una realidad que ha comenzado ya en la persona de Jesús. Y esta realidad tiene valores concretos: santidad y gracia, verdad y vida, justicia, amor y paz. Esto quiere decir que no necesitamos morir para tener ya este reino de Dios, sino aquí en la tierra tenemos que empezar a construirlo día a día
para que cambie esta realidad que estamos viviendo, este mundo lleno de violencia. Si cada familia, si cada persona nos comprometiéramos a cumplir este reto de ser cada día mejores personas, el mundo cambiaría. El que no impere nuestro egoísmo ni nuestra envidia, sino que Dios sea esa bondad, que vean en nosotros ese rostro de Dios misericordioso, amoroso, tendríamos otro mundo. Pero empecemos ahora aquí en la tierra, para que aquí en la tierra este reino se lleve a cabo. Así es, aquí en la tierra y en el ahora es donde nos tenemos que ganar esa santidad para que, siendo ejemplo de Jesucristo, podamos llegar a un día a estar en el reino que nos tienen prometido, que es estar en el cielo, en compañía de nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que conlleva estar con Él en ese reino. Esa casa que Dios Padre nos construyó para que todos estemos en ella. Pero solo empezando desde ahora a trabajar en esa paz, en ese amor y con esa convicción de que lo tenemos que hacer ya y no después, sino ahora. Porque como dicen, de buenas intenciones está lleno el infierno, porque nunca tuvieron la oportunidad de hacer las cosas. Entonces hay que hacerlo ya y no quedarnos nada más en el propósito, sino en llevarlo a la realidad. Y esta realidad tiene valores muy concretos, como aquí lo mencionamos, la santidad y la gracia, o sea, vivir en santidad y en gracia, en verdad y en vida, en justicia, en amor y paz. Yo le agregaría en alegría también, un valor. Sí, claro. Que seamos alegres, que seamos, sí, la verdad es que la alegría te eleva tu corazón, eleva tu alma, ¿verdad? Es un don de Dios, la alegría. La iglesia, semilla del reino. Jesús eligió a sus discípulos para que fueran capaces de proponer un estilo de vida alternativo al proyecto del mundo. Ante el servilismo, servicio. Ante el odio, el amor. Ante el egoísmo, la entrega de la vida. Contra la marginación, la inclusión. Jesús eligió a 12 personas, a 12 discípulos, para que ellos fueran a todo el mundo a decirles, a proponerles este estilo de vida alternativo. Como bien recordamos, y desde el inicio de la humanidad, siempre hemos estado en desacuerdos, en disputas, en esta desobediencia a Dios, ¿verdad? Entonces, los discípulos, Jesús eligió a los discípulos para que fueran y llevaran toda esta buena nueva, proponiendo este estilo de vida alternativo a lo que ya veníamos viviendo, ¿verdad? Ante el servilismo, el servicio. Ante el odio, el amor. Ante el egoísmo, la entrega de la vida, y contra la marginación, la inclusión. Qué bonito, ¿verdad? Así es, claro. Luego, la paz es la consecuencia inmediata del don divino, de la salvación, y de que Dios no es violento, sino es un Dios de paz. La paz es un don de Dios y una tarea de todo creyente y de todo cristiano. Esto nos recuerda mucho cuando Jesús fue entregado. Nos recuerda que Pedro fue el que sacó una espada y le dijo: guarda tu espada, porque al que espada hiere, a espada muere. Entonces, desde ahí Él siempre nos ha enseñado que Él no vino a violentar. Él todo lo quiere hacer por medio de la paz. Incluso hay otro versículo en la palabra de Dios que nos dice: si te dan con una mejilla, pon la otra. No es con violencia como se va a resolver esto, sino con la paz. Quedarnos callados es la mejor solución a muchas cosas.
Cuando alguien me agrede, mejor me quedo callado, porque la verdad es que lo único que voy a generar es más violencia. ¿Sí? Las palabras es una espada de doble filo que pueden ayudar a una persona a crecer, o la puedes hundir en el infierno, ¿sí? Entonces lo mejor es cuidar y dominar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, porque eso nos ayuda a estar en este don de Dios que es la paz. Si no, estamos con lo contrario, que es la violencia. Así es. Comentamos, ponemos pausa y realizamos. Que es, proponemos, artesanos de paz y concordia. Para pensar. Monseñor Fidencio, en la pasada marcha de la paz del año pasado, que se llevó a cabo acá, que culminó en la corregidora, dijo algo bien concreto y que no tiene vuelta a hoja y sencillísimo de entender. Él dice: las alas que necesita la paloma de la paz para volar son dos y las tenemos a nuestro alcance: la educación y la justicia. Como educadores, como profesionistas, como padres de familia, en el ámbito que estemos, somos educadores. Y en cualquier ámbito también podemos ejercer la justicia. Esas son las dos alas que nos propone nuestro obispo. Fíjense, la educación, dice, es el primer sostén de la paloma. Es el ala que nos indica la fuente originaria de la paz. ¿Y quién es la fuente originaria de la paz? Dios. Esa es la primera ala. Y la segunda ala es la justicia. Pero fíjense, ¿qué postura de justicia nos muestra? La justicia, cuando es justa, hace feliz a los pueblos, a las comunidades, pero además dignifica a la persona humana. No denigran esa identidad. ¿Me explico? Así de sencillo. Parece ser muy sencillo, no es fácil, pero creo que está a nuestro alcance definitivamente. Y dice también: bienaventurados pues los que hacen de la lucha de la justicia una expresión de la fidelidad de Dios, porque Dios mismo los saciará. Es una bienaventuranza de verdad que me parece hermosa y justamente se adapta a ello. La tarea, vuelve a surgir acá lo que nos decía este equipo, la tarea. ¿Cuál es la tarea que nos queda a nosotros como católicos? Abrir las alas, esas dos alas, y volar como artesanos. ¿Sí saben lo que es un artesano, verdad? ¿Sí saben cómo trabaja un artesano? Con manitas, con deditos, ¿verdad? Bueno, tenemos que ser esos artesanos y mensajeros de la paz, por todos los conceptos que ya hemos comentado. Dice nuestro pastor diocesano, a la manera obviamente de nuestro Papa, de Francisco, el ser artesanos y mensajeros de las bienaventuranzas. Leemos. Felices los que, como el buen samaritano, se hacen cargo de su hermano que ha sido golpeado, herido y dejado medio muerto en el camino. Felices los que, como el cirineo, ayudan a su hermano a levantarse y a cargar la cruz de cada día. Felices los niños y los que son como niños, porque tienen la capacidad de dar y recibir ternura, porque nos recuerdan que somos siempre hijos y hermanos, y así nos libramos de la tentación de querer ser como dioses. Felices los que reconocen el potencial amoroso y solidario de los jóvenes, porque ellos nos enseñan que compartiendo sus 5 panes y sus 2 pescados se soluciona el problema del hambre y se contribuye a la paz. Felices las familias que asumen el compromiso de ser la primera escuela de los artesanos de la paz. Felices los abuelos y los bisabuelos, porque con su sabiduría y su amor entrañable nos enseñan a soñar y aterrizar nuestros sueños en proyectos posibles y realizables. Felices los que saben escuchar y responder a los gritos de los descartados, de las mujeres, de los jóvenes, de los excluidos y de los pobres que Dios nos ha ordenado socorrer, porque de ellos es el reino de los cielos.
Felices los que están al lado de los huérfanos, de las viudas, de los migrantes, de los refugiados, de las víctimas de las guerras, las persecuciones y las injusticias, de los débiles, de los prisioneros de guerra, de los torturados en cualquier parte del mundo, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. ¿Qué dice mi bienaventuranza personal? Cada quien, como les comentaba, en el ámbito que estemos trabajando, desarrollando nuestras actividades cotidianas, podemos también generar nuestra bienaventuranza. ¿Qué está a nuestro alcance hacer? ¿Qué está a nuestro alcance colaborar con un granito pequeñito, como la arena del mar, para ese reino? ¿Qué podemos hacer? Escribimos las respuestas. Ponemos pausa y realizamos. Celebramos y nos comprometemos. Cantamos. En la descripción te dejamos el enlace. Y podemos hacer compromisos también, reitero, en el ámbito que estemos trabajando. Si estamos en un grupo de jóvenes, pues como jóvenes, está en nuestro compromiso nuestra bienaventuranza. Si somos papás, tenemos todavía hijos en casa, pues como padres de familia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Formularla a nivel de papás. Aún más, los que somos abuelos, bisabuelos, también podemos tener esta posibilidad, ¿no? Y si trabajamos con niños también, los que son solteros, etcétera, cada grupo familiar, cada grupo de la comunidad, podemos tener ese compromiso para colaborar al reino de Dios. ¿Creen que lo podamos hacer? ¿Sí? Pequeños pasitos, ¿creen que los podamos dar? Pues entonces, vámonos a darlos. Tienen ahí un material hermoso, resumido, muy lindo. No puse aquí ninguna cita, pero allí en su material sí están todas las citas de donde está tomado el documento, para que lo vuelvan a repasar, lo vuelvan a reflexionar y llevarse ese compromiso. ¿Les parece? Pues les agradezco muchísimo su tiempo, su atención. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Buenas noches. Oración. En torno al cirio pascual, hacemos un círculo. Con la mano en el corazón, a modo de credo, profesamos nuestra fe en el reino de Dios. Que la paz esté con ustedes. Shalom. Shalom. Construimos la iglesia, casita sagrada comprometida con la paz y las causas sociales.